At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Un hombre aparentemente ejemplar, John List, desató un plan escalofriante en 1971 que dejó a 5 miembros de su familia sin vida en su propia casa. Pero lo que hace que este caso sea realmente fascinante no es solo el crimen, sino cómo este asesino logró evadir a las autoridades durante casi 2 décadas, reinventando por completo su identidad. Hay historias que parecen sacadas de una novela de terror, tragedias tan frías y calculadas que es difícil creer que hayan sucedido en la vida real. Hoy exploramos uno de los crímenes más perturbadores de la historia, un caso de secretos, fe distorsionada y un silencio que gritaba entre las paredes de una casa que alguna vez fue un hogar. Viajamos a Wentzville, Nueva Jersey, en el otoño de 1971. En una mansión conocida como Breeze Knoll, la familia List vivía una vida que al menos desde fuera parecía perfecta. John, el patriarca, era un hombre metódico y religioso, un contador de modales impecables y un vecino reservado. Su familia era su esposa Helen, sus 3 hijos, Patricia, John Jr., Frederick y su madre. Completaban el cuadro de lo que muchos llamaban la familia ideal. Pero, ¿qué sucede cuando esa perfección es solo un espejismo? El 9 de noviembre de ese mismo año, John tomó una decisión que helaría la sangre de la nación. Esa mañana, después de que sus hijos salieran a la escuela, comenzó a ejecutar un plan que había calculado hasta el último detalle. Con una frialdad aterradora, uno por uno asesinó a los miembros de su familia dentro de su propio hogar, colocándolos cuidadosamente en sacos para dormir en la sala de baile, bajo el imponente techo de su mansión. Su motivación, según él, era un acto de misericordia. Quería salvarlos de lo que consideraba un destino peor que la muerte. Dejó encendidas las luces de la casa, escribió una carta de 5 páginas a su pastor y luego desapareció como si el viento se lo hubiera llevado. Cuando finalmente descubrieron los cuerpos, casi un mes después, el caso conmocionó al país y John ya había desaparecido como un fantasma, dejando un misterio que tardaría casi 2 décadas en resolverse. Pero ¿quién era realmente John List? ¿Qué oscuros pensamientos habitaban en su mente? ¿Y cómo logró engañar al mundo durante tanto tiempo, rehaciendo su vida como si nada hubiera pasado? Esta es la historia de un hombre que intentó huir de sus propios demonios, pero los demonios siempre encuentran el camino de regreso. ¿Preparados para adentrarnos en la mente de este padre asesino? Soy Silvia Black y esto es La cara del mal. Conozcamos a nuestro protagonista de hoy. John Emil List nació el 17 de septiembre de 1925 en Bay City, Michigan. Fue el único hijo de John Friedrich List, un inmigrante alemán, y Alma Barbara Florence, una norteamericana. Desde pequeño creció bajo estrictas normas luteranas que su padre, un hombre devoto y severo, imponía con firmeza. En 1943, John se graduó en la escuela secundaria de Bay City. Poco después, se alistó en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y trabajó como técnico de laboratorio durante la Segunda Guerra Mundial. Apenas un año después, su padre falleció, dejándole como el único hombre de la familia. Al terminar la guerra, en 1946, comenzó a estudiar en la Universidad de Michigan,
Allí se graduó con honores en administración y obtuvo un máster en contabilidad. John era inteligente y ambicioso. Disfrutaba del reconocimiento que sus logros académicos le proporcionaron. En noviembre de 1950 fue llamado nuevamente al servicio militar cuando la guerra de Corea se intensificó, en Fort Eustis, en Virginia. Durante aquella época conoció a Helen Morris Taylor. Ella era viuda de un oficial que murió en Corea. Su relación avanzó rápidamente y el 1 de diciembre de 1951 se casaron en Baltimore, Maryland. La habilidad de John con los números llamó la atención del ejército, que lo asignó al área de finanzas. La joven familia pronto se mudó al norte de California, donde John concluyó su servicio militar en 1952. Más tarde, comenzó a trabajar en una firma contable en Detroit y luego como auditor en una compañía papelera en Kalamazoo, Michigan. Fue allí donde nacieron sus 3 hijos, Patricia, John Jr. y Frederick. La familia parecía tener una vida perfecta. La familia creció y la carrera de John iba en ascenso. En 1959 fue promovido a supervisor general del departamento contable y en 1960 aceptó un trabajo en Xerox. La familia se trasladó a Rochester, Nueva York. Allí llegó a ser director de servicios contables, un puesto de prestigio que lo posiciona como un hombre de éxito. El progreso continuó y en 1965 fue nombrado vicepresidente de un banco en Nueva Jersey, con un salario que prometía prosperidad. Confiando en un futuro financiero estable, la familia Leeds decidió mudarse a una mansión victoriana ubicada en Wentzville, Nueva Jersey. La casa era un sueño, 19 habitaciones distribuidas en 3 pisos, un salón de baile con una impresionante cúpula de vitrales, un espacio suficiente para que su madre, Alma, pudiera vivir cómodamente en el 3er piso con su propia cocina y baño. Pero detrás de las paredes de esa majestuosa residencia, la felicidad nunca llegó a sentarse. Para adquirir la mansión, John tuvo que recurrir a 2 hipotecas y pedir un préstamo a su madre, quien accedió con la condición de vivir con ellos. John, siempre un hijo obediente, aceptó sin dudarlo. El peso financiero y emocional de esa decisión marcó el comienzo de un oscuro capítulo en la vida de esta familia. Un año después de perder su empleo en el banco, la vida de John comenzó a desmoronarse rápidamente. A pesar de conseguir 2 nuevos trabajos, fue despedido de ambos, etiquetado como un hombre excéntrico e incapaz de establecer relaciones sólidas con sus compañeros y superiores. En ese momento comenzó a sentirse acorralado. El lujoso estilo de vida al que estaba acostumbrado se convirtió en una prisión autoimpuesta. No podía concebir una vida diferente, ni siquiera más modesta. Además, el rumbo que tomaban las vidas de su esposa e hijos lo irritaba profundamente. Helen había abandonado la iglesia y se refugió en la bebida, y Patricia, su hija mayor, soñaba con dedicarse al teatro, algo que a él consideraba una puerta directa al pecado. Además, sospechaba que Patricia consumía drogas, un pensamiento que le atormentaba constantemente. La frustración hervía dentro de él. Sin embargo, John se esforzaba en mantener las apariencias. Se vestía con su traje cada mañana y salía de casa como si aún tuviera empleo. En realidad, pasaba el día buscando trabajo, paseando o leyendo el periódico en la estación de tren. Mientras tanto, el dinero escaseaba. Desesperado, comenzó a sustraer pequeñas sumas de la cuenta bancaria de su madre. Pero incluso ese recurso se agotó. En casa, los problemas se multiplicaban. Helen le confesó un secreto que había guardado durante años. Sufría sífilis, una enfermedad que había contraído en su primer matrimonio. Esta confesión a John le llenó de repulsión. Esto, sumado a su creciente obsesión con la moralidad y la religión,
lo llevó a convencerse de que necesitaba salvar las almas de su familia. John comenzó a planificar meticulosamente el asesinato de su familia. En conversaciones casuales durante la cena, lanzaba preguntas sobre la muerte y los funerales, como si quisiera medir sus reacciones. Nadie le dio importancia excepto Patricia, quien sí percibió la amenaza latente en la actitud fría y distante de su padre. Ella incluso llegó a expresar sus temores a un profesor. Le dijo que creía que su padre podría matarlos a todos. El 9 de noviembre de 1971, John ejecutó su plan con precisión escalofriante, en un acto premeditado. En su mente quería eliminar a su familia uno por uno, convencido de que al hacerlo los libraba de un mundo corrupto. El 9 de noviembre de 1971, la vida de John y su familia cambió para siempre en la mansión victoriana de Westfield. Aquel hombre, conocido por llevar una vida cómoda y de aparentes valores inquebrantables, se transformó en el artífice de un acto atroz que dejó perplejo al mundo. Lo que siguió fue un escape digno de novela, que culminaría casi 18 años después, cuando lo hallaron viviendo otra vida bajo otro nombre en una ciudad completamente distinta. Aquel martes comenzó como cualquier otro. John, que contaba con 46 años, despertó a sus hijos, Patricia, John Jr. y Frederick. Con un gesto paternal y rutinario les pidió que se fueran despertando mientras él preparaba el desayuno. La familia compartió mesa, intercambiando conversaciones triviales y risas nerviosas sin imaginar lo que estaba por venir. Con los niños camino al colegio, John dio el primer paso en su plan meticulosamente premeditado. Se dirigió al coche, abrió el maletero de su Chevrolet, donde había guardado 2 armas, una Steyr semiautomática de 9 milímetros y una antigua Colt calibre 22, que había pertenecido a su padre. Ambas estaban cargadas, listas para cumplir su macabro propósito. La primera víctima fue Helen. Su esposa, durante más de 20 años, la encontró tomando café en la cocina, aún somnolienta, tranquila, leyendo el periódico. John se acercó sigilosamente y observó de nuevo a su mujer durante unos segundos. Apuntó la pistola a su nuca. El disparo fue certero. Helen murió al instante. Con frialdad, John envolvió el cuerpo de su mujer en un saco de dormir y lo arrastró hasta el salón principal, un espacio que alguna vez albergó bailes y risas bajo el resplandor de sus cúpulas. La siguiente fue Alma, su madre de 84 años. En el tercer piso ella desayunaba tranquila cuando John entró en la habitación. Acercándose a su cara, le dio un beso que ocultaba sus intenciones. Disparó mientras ella, por azar del destino, se giró hacia él. La bala encontró su objetivo sobre el ojo izquierdo. Alma, como era más pesada que Helen, fue dejada en el lugar donde cayó. La cubrió con una toalla para ocultar la escena. John continuó ejecutando su plan con una precisión escalofriante. Recogió a Patricia del colegio cuando ella lo llamó diciéndole que no se sentía muy bien. Al llegar a casa, la chica subió a su dormitorio para descansar. Pero John, con el arma en mano, entró en la habitación y sorprendió a su hija con un disparo en la cabeza. Repitió el ritual y envolvió en un saco de dormir y la colocó en el salón junto a su madre, Helen. Frederick, el menor, corrió la misma suerte al regresar a casa poco después. El chico se hizo un sándwich para merendar, pero detrás de él su padre, silencioso. Un disparo en la nuca sin piedad. El chico cayó al suelo. También envolvió a su hijo, esta vez con una toalla, y lo colocó con el resto de los cuerpos. Luego de asegurarse que la escena estaba limpia, John cerró las cuentas bancarias de su madre y de él mismo. Más tarde asistió al partido de su hijo John Jr., mostrando una calma desconcertante. Al regresar a casa,
continuó con el mismo método que con su hijo mayor. El joven, sentado en la silla de la cocina, picaba algo de comer, mientras su padre se acercaba con el arma en la mano, quizá más nervioso, pero algo falló, ya que el joven luchó por su vida, según las evidencias de los investigadores cuando más tarde encontraron los cuerpos. Los disparos resonaron en la casa hasta que John descargó todas las balas. Su hijo cayó al suelo y fue arrastrado al salón con los demás. Este hombre, convertido en un asesino despiadado, acabó con la vida de 5 miembros de su propia familia: su madre, su esposa y sus 3 hijos. Pero lo que podría haber sido una tragedia aún mayor estuvo a punto de ocurrir, ya que su suegra planeaba visitarlos en unos días. Sin embargo, una enfermedad de último momento la obligó a cancelar el viaje, salvando su vida. Es imposible imaginar el dolor y el desconsuelo que debe haber sentido al perder a toda su familia de forma tan brutal, sabiendo que ella también pudo haber sido una víctima más de esta espantosa tragedia. Donde dejó la macabra fila de cuerpos, en el lugar donde antes reinaba la música, John, en un acto solemne, recitó una oración del himnario luterano frente a los cadáveres, como si buscara justificar ante Dios lo que había hecho, y puso música clásica en aquella sala para siempre hasta que se descubriera la masacre. Al caer la noche, John limpió meticulosamente cada rastro de sangre, cenó en completo silencio y se fue a dormir. Durmió mejor que nunca en años. Esto lo contaría él mismo años después. Estaba aliviado, se había sacado de encima a su familia pecadora y la exigencia económica que implicaba mantenerlos. Aquella impresionante casa permaneció vacía hasta que fue destruida por un incendio en agosto de 1972, 9 meses después de los asesinatos. Puede que fueran los vecinos, para que el barrio no se convirtiera en una feria de curiosos, quién sabe, aunque oficialmente se dictaminó que el incendio fue provocado y sigue sin resolverse y no hay sospechosos. En 1974 se construyó una nueva casa en aquel lugar. A la mañana siguiente de los crímenes, List inició su plan de escape con una precisión inquietante. Bajó el aire acondicionado al mínimo para conservar los cuerpos, encendió las luces de cada piso y dejó la música clásica a un volumen bastante alto. Su objetivo era claro: crear la ilusión de una casa habitada y así ganar tiempo para su huida. Con fría determinación escribió una carta de confesión dirigida a su pastor. En esas 5 páginas describió sus motivos. El mundo estaba lleno de maldad. Sus hijos estaban desviándose del camino correcto. Su mujer le había engañado y era alcohólica, algo que no podía soportar. Y él, en su mente trastornada, los había salvado de aquella vida. Doblando las hojas con detalle, dejó la carta sobre el escritorio del estudio de la mansión, como si aquello fuera su legado final. Luego se dedicó a una tarea extraña y meticulosa: quitar su rostro de todas las fotografías familiares. Durante horas cortó, rompió y destruyó cada imagen que pudiera ser utilizada para identificarlo. También se encargó de cancelar las suscripciones a los diarios, el correo, las entregas de la leche. Incluso escribió una carta al colegio de los hijos informando que la familia estaría ausente por unas semanas porque visitarían a la abuela materna, que estaba gravemente enferma en Carolina del Norte. Con todo preparado, cerró con llave la imponente puerta de madera, cruzó el porche con sus elegantes columnas, bajó los escalones y desapareció. Viajó en tren a Michigan y luego a Colorado, donde empezó una nueva vida bajo el alias de Robert Peter, Bob Clark, un hombre tomado de un compañero universitario que, según se descubrió más tarde, nunca tuvo ningún contacto con él. En Denver trabajó como contable y se unió a la congregación luterana, convirtiéndose incluso en líder de un servicio de transporte para otros miembros de la iglesia. Fue allí donde conoció a Dolores Miller, con quien se casó en 1985, sin que ella tuviera idea de su oscuro pasado.
El descubrimiento de los asesinatos no salió a la luz hasta el 7 de diciembre, casi un mes después. Este retraso también se debió en parte al carácter reservado de la familia, ya que no trataban con ningún vecino, además las casas estaban alejadas unas de otras. Y así como las cartas que John envió a las escuelas de los niños, en donde afirmaba que estarían ausentes durante semanas para visitar a esa abuela enferma en Carolina del Norte. Pero el director de teatro de Patricia, alarmado por la ausencia de su alumna, decidió actuar. Además, recordaba aquella conversación que tuvo con ella, en la que ella le confesaba que tenía miedo a su padre, que le veía cada día más inestable. Temía por su vida y por la de su familia. Aquellos temores parecían confirmarse. El profesor, junto con otra profesora, se presentaron en la mansión de los List el 7 de diciembre de 1971. Los profesores, una vez allí, con la ayuda de los vecinos, que ya empezaron a notar cosas extrañas, como que todas las habitaciones de la mansión permanecían iluminadas día y noche, pero no se percibía ninguna actividad dentro de la casa, y que con el paso del tiempo las bombillas comenzaban a fundirse una tras otra. Esto aumentó la inquietud y decidieron llamar a la policía. Al llegar los oficiales, por suerte pudieron entrar en aquella inmensa mansión a través de una pequeña ventana que daba al sótano. Una vez dentro, descubrieron la peor de las escenas, el hallazgo de los cuerpos de la familia, de Helen, Patricia, John Jr., Frederick y Alma, todos colocados en fila en el salón de baile, en avanzado estado de descomposición. Tras una ojeada por la mansión, encontraron la carta de confesión de John explicando su horrendo acto. Tuvieron que pasar 18 años y en 1989 un programa de televisión dedicado a casos sin resolver, America Most Wanted, transmitió un episodio sobre el crimen de John List. Para ayudar en la búsqueda, los productores de dicho programa contrataron a un artista forense que hizo un retrato robot envejecido de John basado en sus fotografías antiguas. Un hombre que estaba mirando el programa reconoció la figura del retrato, pero él lo conocía como Robert Clark, diciendo que era un vecino de su barrio. De repente, muchas llamadas al programa de gente que lo reconocieron. Casi después de muchos años, la audiencia reconoció a Bob Clark como el fugitivo. Aunque el arresto de John List se le puede adjudicar a la tecnología de la policía, también fue un verdadero golpe de suerte para las autoridades después de asesinar a su familia y desaparecer en 1971. List logró evadir a la justicia durante 18 años. Durante todo este tiempo el FBI lo buscó incansablemente, pero no hubo pistas concretas sobre su paradero. Así que el 1 de junio de 1989 el FBI arrestó a John en su casa en Virginia. Aunque insistió en que no era él, las huellas dactilares confirmaron su identidad. Tras su captura y la confesión de sus atroces crímenes, John fue juzgado y sentenciado a 5 cadenas perpetuas consecutivas por cada miembro de su familia a la que le arrebató la vida. John exhibía características propias de un perfil narcisista y controlador, con elementos de rigidez moral y dogmatismo. Estos rasgos influyen en su percepción de los eventos y en la decisión de cometer los asesinatos. El caso de John es un ejemplo trágico de cómo las presiones sociales y financieras combinadas con una mentalidad rígida y un aislamiento emocional puede llevar a una explosión de violencia. Su capacidad para evadir a la justicia durante tanto tiempo también refleja su inteligencia y frialdad emocional, lo que le convierte en un caso complejo en la criminología de asesinos familiares. Encerrado en una prisión de máxima seguridad en Nueva Jersey,
este padre asesino vivió sus últimos años en completo aislamiento, manteniéndose distante y evitando cualquier interacción con otros reclusos. List murió por complicaciones de neumonía a los 82 años el 21 de marzo de 2008. A pesar del peso de los años y del tiempo que tuvo para reflexionar, nunca mostró el menor atisbo de arrepentimiento por sus actos, dejando tras de sí una fría sombra de misterio y horror. Y para ir terminando, y si os apetece ver alguna película inspirada en el caso de hoy, hay varias películas. En el 87, una película titulada El padrastro. Otra en el 93, El día del juicio final, la historia de John List. En el 2020, otra basada en la captura de John List, Un asesino al lado. La plataforma Netflix en 2022 lanzó una miniserie de ficción titulada The Watcher. El personaje de John Graff en la serie es idéntico a John List. Es contable, asiste a la iglesia, asesina a sus familiares, además de dejar una música sonando, planea una coartada y más tarde aparecerían los cuerpos. Si no habéis visto la serie, os la recomiendo porque es muy buena. Y aquí, queridos amigos, pues llega el momento de despedirnos. Como siempre, gracias por estar ahí. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este mini ciclo de 3 episodios de padres que acaban con las vidas de sus familias. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta y dejar un comentario. Si te apasiona La cara del mal, también puedes apoyarnos para seguir creando contenido. Os invito a visitar mi página web lacaradelmal.com, donde también puedes encontrar todos los episodios completos, fotos de los casos, información ampliada, vídeos y mucho más. Gracias por acompañarme en esta aventura y nos encontramos en el próximo episodio de La cara del mal.